Euskal Herria o País Vasco es una nación sin estado situada a ambos lados de los Pirineos, entre el estado español y francés. El término euskal se traduce como relativo a el euskera, el idioma de los vascos, y herri, que significa pueblo. Por lo tanto, Euskal Herria se puede traducir como el pueblo donde se habla euskera. Eguzkiak urtzen du goian, elurretako elurra. Detrás de esa combinación de palabras se esconde la lucha milenaria de un pueblo que a lo largo de la historia siempre ha peleado por defender su existencia. Desde la invasión del Imperio visigodo hasta la actual negación por parte de los estados español y francés. A pesar de todas estas batallas, conquistas y guerras, el pueblo vasco ha mantenido su identidad, costumbres y, lo que es más sorprendente aún, su idioma. La lucha por ser un pueblo soberano, independiente, reconocido y respetado, perdura hasta hoy en día. En pleno corazón de la vieja Europa existe un pueblo originario que quiere ser libre. Pero si queremos comprender de dónde viene esta proclama, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y retroceder hasta los orígenes del pueblo vasco. Para hablar del origen de Euskal Herria, debemos remontarnos al Bajo Paleolítico, 200.000 años atrás, cuando el Homo neandertal ya vivía en las montañas de Urbasa. Las primeras muestras de arte rupestre datan de hace más de 35.000 años, descubiertas en las cuevas de Ekain. Pero es en el año 63 a.C. cuando aparece la primera referencia escrita sobre los vascos. El geógrafo griego Estrabón indica la localización de tribus que podrían considerarse en la actualidad como vascas: aquitanos, autrigones, caristios, bárdulos y vascones. Ya en todas esas tribus, el geógrafo señala la existencia de una lengua común, distinta a otras lenguas, el euskera. Existen algunos estudios que datan el origen del euskera en el año 2000 a.C., pero hay un consenso en afirmar que el euskera data del siglo V a.C. Hablamos, por tanto, de una lengua preindoeuropea, mucho más antigua que el latín, y que ha unido a la población de Euskal Herria desde sus orígenes hasta la actualidad. Es una lengua originaria de este lugar, que se hablaba alrededor de los montes Pirineos y que se expandió más allá de sus fronteras actuales. En el año 196 a.C., el Imperio Romano llega a tierras vascas. Según parece, entre vascos y romanos se establece una relación de paz y cooperación. Dada la aparente buena relación entre las tribus vascas y el imperio, las zonas conquistadas por los romanos a los íberos y celtas posteriormente son repobladas por grupos de las tribus vascas, lo cual propicia la expansión del euskera. En el año 409 después de Cristo, la decadencia del Imperio Romano permite que los visigodos creen un asentamiento en Aquitania, al sur de Francia. Y en el año 481 conquistan algunas ciudades y la capital vasca, Iruña, o como lo llamaron entonces, Pamplona. Pero junto con el declive del Imperio Romano empieza un reforzamiento de las tribus vascas, que se materializa en una mayor intercomunicación entre las tierras de habla euskera y una fuerte autonomía política respecto a la administración imperial. Empieza a crearse el futuro Ducado de Vasconia. Las guerras se suceden una tras otra durante 3 siglos, todas con el mismo objetivo fallido: someter a los vascones.
en el año 778, tiene lugar una de las batallas más importantes para los vascos, la batalla de Roncesvalles o Reagaco-Guda en euskera. Las fuerzas vascas derrotan nada más y nada menos que a la retaguardia del ejército de Carlomagno, el rey de los francos y emperador de Occidente. Pero la unidad que se había generado entre los vascos a través del ducado de Vasconia va decayendo poco a poco y se pierden las tierras en manos de los francos, asturianos y árabes. En el siglo IX surge un nuevo liderazgo que va sustituyendo el ducado de Vasconia por el reino de Pamplona. En el año 834, Íñigo Iñiguez Arista, más conocido como Eneco Aritza, es coronado como el primer rey de Pamplona. El siglo XII se caracteriza por el intento de reafirmar la identidad, territorialidad e independencia de Navarra bajo el reinado de Sancho VI el Sabio. Todo este esfuerzo responde a una clara razón: los intentos de Castilla y Aragón de conquistar y repartirse el reino de Pamplona. Para reafirmar esa identidad, el reino de Pamplona pasa a llamarse Reino de Navarra, y la lengua vasca pasa a ser lengua de los navarros, la lingua navarrorum. Se calcula que entre el 70 y el 80% de la población habla euskera en el siglo XIII. El tercer punto de esa reafirmación pasa por reforzar las fronteras del reino. Pero en el 1179 se obliga a pactar con Castilla un reparto de tierras, lo que reduce considerablemente la extensión de Navarra. Los pactos entre otros reinos agudizan el hostigamiento hacia el reino de Navarra, y en 30 años el territorio queda reducido prácticamente a lo que es la actual Navarra. Tras la muerte de Carlos III en 1425, el reino de Navarra se ve sumido en una profunda crisis institucional. Fernando el Católico, rey de Castilla, invita a los reyes de Navarra a unirse en alianza contra el rey francés Luis XII, pero no aceptan. Fernando el Católico tiene noticias de un tratado firmado el 18 de julio de 1512 entre Francia y Navarra, contrario a sus intereses, e inmediatamente invade Navarra a sangre y fuego. En tan solo 7 días consigue la rendición de Pamplona. En 1515 las Cortes de Castilla incorporan el reino de Navarra a la corona castellana, manteniendo algunos privilegios de los navarros, es decir, el reconocimiento de los fueros y de las leyes navarras. De esta manera, las 4 provincias del País Vasco, Guipúzcoa, Vizcaya, Áraba y Navarra, se unen al reino de Castilla, y las otras 3 provincias, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa, quedan en el territorio francés. Pese a la incorporación de Navarra a Castilla, la resistencia a la invasión española continúa en Navarra hasta 1522, donde se produce la famosa batalla de Amayur. Este será el último territorio en caer en las manos de los invasores castellanos, y por eso toma un significado simbólico de resistencia en la actualidad. Pero los reyes católicos no se conforman solo con el control de la península ibérica. Y es en esta época cuando parten por el océano en busca de nuevos territorios. Sus ansias de expansión y conquista les llevan al continente americano, instaurando colonias, saqueando las tierras y sometiendo a los pueblos originarios. En 1530, el rey de Navarra vuelve a ocupar la Baja Navarra en el territorio francés
y en 1589 Enrique III de Navarra se convierte en rey de Navarra y Francia bajo el nombre de Enrique IV. Paralelamente, entre el siglo XI y el XVI, el reino de Navarra se cristianiza. Esto provoca un retroceso del euskera, debido a que se sustituye poco a poco en algunas zonas por la lengua romance, que después sería el castellano. También se produce una persecución de mujeres acusadas de brujería por la iglesia. Destaca el caso de las brujas de Zugarramurdi, 6 mujeres quemadas en el auto de fe de Logroño, en el año 1610, o la Casa de Brujas en el País Vasco francés de 1609, en la que 80 mujeres son quemadas, acusadas también de brujería. La Iglesia, mediante la Santa Inquisición, intenta destruir las costumbres y creencias originarias que existen en el lugar y que forman parte de la vida de los vascos. La cacería de brujas en esta época no es casualidad. La cultura preindoeuropea y matriarcal de los vascos llevaron a la Iglesia a realizar estas persecuciones. En la cultura vasca, la mujer, encarnada en la diosa Mari, se considera como la diosa de la naturaleza y del origen de la vida. Los conocimientos de las mujeres sobre el entorno y su propio cuerpo les otorgan una autonomía sobre el hombre que la propia Iglesia se encarga de eliminar, llevándolas a la hoguera bajo la acusación de brujería. Pese a los intentos de cristianización, la mitología vasca perdura y muchas de sus leyendas continúan presentes en la actualidad. En 1620, Luis XIII, rey de Navarra y Francia, une Navarra a la corona francesa, acto no reconocido por el pueblo navarro. Pese a las uniones y divisiones, existe una particularidad. En los textos en euskera del siglo XVI se usa ampliamente el término Euskal Herria para definir el territorio vasco a ambos lados del Pirineo. Bertzeien uste zuten, ezin izkriba zaiteien, orai dute porogatu, engainatu zirela, orai dute porogatu. Luis XIV renuncia a sus derechos sobre Navarra a través del Tratado de los Pirineos en 1659. Y en el Tratado de Elizondo en 1765, los reyes de España y Francia fijan la frontera entre los dos reinos en territorio del Pirineo navarro, dividiendo Navarra en dos, lo que hoy en día se conoce como la frontera entre España y Francia. En 1789 estalla la Revolución Francesa y en su afán centralista suprime las instituciones forales de Navarra bajo su territorio. En 1790 crea un departamento compuesto por el territorio navarro bajo la dominación francesa y la región gascona de Bearn. Este departamento niega por completo la identidad propia de los vascos que lo habitan. Sus fueros se suspenden y quedan sumidos por completo en las instituciones francesas. Durante el siglo XIX, en la lucha dinástica por el trono de España, aparecen dos bandos: el bando isabelino, constituido por Isabel, hija de Fernando VII, que representa a los liberales, y por otro lado el bando carlista, constituido por Carlos de Borbón, hermano de Fernando VII, que se alía con las tesis tradicionalistas en contra de la desaparición de los regímenes forales. En 1833 empieza la Primera Guerra Carlista, apoyada por los vascos del territorio español, no tanto por una cuestión dinástica, sino por defender las instituciones vascas y sus fueros. Los carlistas pierden la guerra en 1839, lo que trae consigo la pérdida gradual de los fueros en el territorio vasco bajo dominio español. En 1845 se inicia un éxodo masivo de vascos hacia América, producto de la intensa hambruna que se vive. Este éxodo provoca que el euskera,
que era mayoritario entre la población, se vaya perdiendo, mientras que el castellano se extiende por el territorio vasco. En 1872 se inicia de nuevo la Guerra Carlista. Las aspiraciones de los vascos por recuperar la soberanía se ven truncadas, lo que da lugar a un reforzamiento del centralismo español y a una pérdida definitiva de los fueros. En 1873, el rey Amadeo I renuncia al trono de España y se proclama la Primera República. Tiene una duración de 1 año, ya que en 1874 el general Pavía da un golpe de estado militar e instaura una dictadura. En las tierras vascas continúan las batallas carlistas hasta el 1876, y en España comienza la restauración borbónica, que perdura 60 años y que supone la recuperación del trono por Alfonso XII de Borbón. En 1914 se inicia la Primera Guerra Mundial. Francia toma parte en el bando de los aliados y esto supone para los habitantes de las provincias vascas que quedaron bajo la dominación francesa la obligación de participar en esta guerra. Desaparece toda una generación de jóvenes vascos y los que vuelven de la guerra están totalmente afrancesados, rechazando incluso su propio origen vasco. En 1923, el capitán general Primo de Rivera se subleva y realiza de nuevo un golpe de estado militar, imponiendo una vez más la dictadura que perdura hasta 1930. Fruto de las derrotas carlistas y el comienzo de la industrialización, en la provincia de Vizcaya comienza a surgir la idea de reapropiarse de los fueros arrebatados en 1876. Vizcaya por su independencia, el libro escrito por Sabino Arana, dice que al abolirse los fueros tras las derrotas carlistas, el pacto de integración de la provincia de Vizcaya en Castilla se rompe y los vizcaínos dejan de ser españoles. Esta corriente independentista deriva en la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895. El pensamiento de Sabino Arana evoluciona y considera que es necesario dejar a un lado el independentismo vizcaíno e impulsar la unidad de todos los vascos. Esta unidad da lugar al lema Zazpiak Bat, que significa los 7 en uno, es decir, las 7 provincias vascas unidas. En 1911 se crea el Partido Republicano Nacionalista Vasco, que se aleja de las tesis cristianas y tradicionalistas del Partido Nacionalista Vasco. En 1931, después de la dimisión del dictador Primo de Rivera, se proclama en España la Segunda República, eliminado el reinado de Alfonso XIII. Este cambio supuso unos avances en las libertades del pueblo. Un año antes, en 1930, se crea ANV, Acción Nacionalista Vasca, fundada por miembros escindidos del PNV y con personas del Partido Republicano Nacionalista Vasco. Se considera un partido de izquierdas e independentista. Participa junto con el PNV en el primer gobierno vasco. ANV continúa con su actividad política hasta el año 2008, donde bajo las órdenes del juez Baltasar Garzón quedará ilegalizada usando el argumento de que es parte de ETA. Pero volviendo al año 1931, en el País Vasco se redacta un anteproyecto de autonomía, en el que se contempla dentro de la República Española la existencia de un Estado vasco formado por todo el territorio vasco bajo dominio español. Este proyecto no se aprueba, sobre todo por su carácter religioso, dado que la Segunda República se proclama laica. El siguiente proyecto de Estatuto de Autonomía se elabora contemplando solo como País Vasco a Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, dejando fuera a Navarra. Finalmente se aprueba el estatuto, provocando la división territorial del País Vasco bajo dominio español, que perdura hasta hoy en día.
Los avances progresistas y las revoluciones sociales que estaban sucediendo a lo largo y ancho de la península ibérica provocan en 1936 el inicio de la Guerra Civil Española. Una guerra que enfrenta a los defensores de la República contra el bando fascista, liderado por el general Francisco Franco, que realiza un alzamiento militar. Primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien barato. Ese mismo año se crea el primer gobierno vasco, liderado por José Antonio Aguirre, que pasa a ser el primer presidente vasco, el primer lehendakari. Se crea el ejército vasco formado por 75.000 personas que se unen al bando republicano para combatir a los fascistas. A estos luchadores se les llama gudaris, soldados del pueblo vasco. Es también durante la Guerra Civil, concretamente el 26 de abril de 1937, cuando la llamada Legión Cóndor del ejército nazi y autorizada por Franco, bombardea el pueblo de Guernica. Este fue el primer bombardeo de la historia contra la población civil y fue una prueba de los nazis para los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Esta acción criminal y la destrucción que produjo quedaron reflejadas en la obra El Guernica de Pablo Picasso y la posterior recreación de su meta. La guerra civil se alarga durante 3 años de duros combates y muerte, llegando a su fin en 1939. El bando fascista gana y el general Francisco Franco toma el poder, imponiendo una dictadura fascista en España. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país, en el que dentro de la unidad nacional... Franco considera a Vizcaya y Guipúzcoa como provincias traidoras y les quita los fueros, mientras que Álava y Navarra los conservan. La Guerra Civil Española deja en el País Vasco un saldo de más de 50.000 muertos y más de 200.000 exiliados. Hoy en día siguen apareciendo restos de luchadores vascos olvidados por las autoridades españolas, que no tienen el interés de esclarecer los crímenes de la Guerra Civil. Tras la victoria fascista, se inicia una etapa de dictadura militar, en la que durante 40 años la población vasca se ve sometida a la prohibición de su lengua y de su cultura, y se condena a la población al analfabetismo, ya que se impone el castellano como lengua oficial, lengua desconocida por gran parte de la población en el territorio vasco. Todos los libros en euskera y las escuelas donde se enseñaba, llamadas ikastolas, son quemados y se castiga a toda persona que hable en euskera. Es a partir de esta etapa que el nacionalismo se convierte en fuerza hegemónica debido a las políticas antivascas que Franco lleva a cabo. El crecimiento del independentismo en el País Vasco y la pasividad del PNV provoca el descontento de algunos jóvenes del partido, que en 1951 empiezan a reunirse en Bilbao. Este grupo de jóvenes, llamado Ekin, es expulsado del PNV y comienza a organizar charlas y talleres de euskera e historia, todo ello en clandestinidad. Es en julio de 1959 que este grupo de jóvenes se presenta públicamente como ETA, Euskadi ta Askatasuna, País Vasco y Libertad.
ETA comienza realizando sus primeras acciones: murales en las calles, colocación de banderas vascas o icurriñas. Más adelante las acciones comienzan a centrarse en las estructuras del régimen fascista, con la colocación de explosivos en edificios oficiales, redacciones de periódicos y comisarías de policía. Durante los años 60, Franco inicia una campaña represiva sin precedentes contra toda persona o movimiento que tenga relación con la organización ETA y el independentismo vasco. Durante los siguientes años, ETA va definiendo su ideología. Tras varias asambleas, ETA se define como Movimiento Revolucionario Vasco de Liberación Nacional, socialista y anticapitalista, que reivindica la autodeterminación e independencia de Euskal Herria. Uno de los militantes de ETA que empieza hablando de independencia y socialismo dentro de la organización es Xavi Etxebarrieta, que con apenas 24 años es asesinado por la Guardia Civil en junio de 1968. Es importante remarcar que la Guardia Civil es un instituto armado de naturaleza militar que actúa todavía hoy con funciones de policía por todo el Estado español. 2 meses más tarde, ETA ejecuta al comisario jefe de la Brigada Político-Social, Melitón Manzanas, responsable de la detención y tortura de numerosos militantes políticos vascos. Tras esta acción, el franquismo recrudece su campaña de persecución y detención, además de torturar a todas aquellas personas que el régimen sospecha de pertenecer o colaborar con la organización ETA. En 1970, el franquismo pretende dar una lección a todos los militantes antifranquistas con el llamado Proceso de Burgos. En él, la Fiscalía solicita para los 16 encausados un total de 600 años de cárcel y 6 penas de muerte. Quiero aprovechar esta ocasión para extender la lucha del pueblo vasco y la presión que sufre con el En contraposición, ETA secuestra al cónsul alemán Eugene Beil y lo utiliza como moneda de cambio para poder liberar a los compañeros. ETA libera al cónsul y esta acción se contempla a nivel internacional como un acto de generosidad. Portavoces de distintos países firman un manifiesto público en el que condenan al régimen franquista. Finalmente, Franco no tiene más remedio que conmutar las penas de muerte por penas de prisión de 6 de los 16 condenados, 2 mujeres embarazadas y 4 hombres. En 1973, ETA da un duro golpe al franquismo. Carrero Blanco, mano derecha de Franco, es ejecutado mientras iba en su coche. Este suceso tuvo repercusión mundial e histórica, condicionando la continuidad misma de la dictadura. Años después, esta acción fue llevada a la gran pantalla en la película Operación Ogro. Franco continúa su lucha contra ETA y en 1974 se infiltra entre los militantes de ETA Mikel Lejarza, un agente subordinado a las órdenes del régimen franquista. Por las informaciones de este agente, se produce el fusilamiento de los militantes abertzales Juan Paredes Chiqui, de apenas 21 años, y Ángel Otaegui, además de 3 militantes de las FRAP. El fusilamiento tiene lugar el 27 de septiembre en Barcelona. Este día se sigue recordando como Gudari Eguna, Día del Soldado Vasco.
Como consecuencia de estos fusilamientos, a nivel internacional se realizan asaltos a embajadas españolas y la Comunidad Económica Europea decide suspender las negociaciones con España. Españoles, Franco ha muerto. El 20 de noviembre de 1975, Franco muere en su cama, pero antes de morir dice su famosa frase de «lo dejo todo atado y bien atado», haciendo referencia a su sucesor y a las estructuras del Estado. Durante años, Franco estuvo educando y adoctrinando al que sería su sucesor tras su muerte, Juan Carlos I de Borbón. De esta manera, Franco se asegura la continuidad del régimen franquista sin estar el presente. Juráis lealtad a su excelencia, al jefe del Estado, y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. Tras la muerte de Franco, Juan Carlos I de Borbón pasa a ser el rey de España y jefe del ejército. En 1975, para reprimir la lucha de ETA, se aprueba una durísima ley antiterrorista, en la que se permite el cierre de periódicos, amplía la pena de muerte y multa o encarcela a militantes de organizaciones de izquierda e independentistas o simpatizantes denominados por el franquismo con el nombre peyorativo de rojos. Para poder coordinar la izquierda independentista vasca, nace CAS, Coordinadora Abertzale Socialista, una plataforma política que redacta la llamada Alternativa CAS, un programa político que aglutina los puntos necesarios para un cambio político de verdad. Ekaitzak kostoak damazki, zugaitzak bilutzirik, negarra eriotzu zaila. En 1976 se crea la Comisión Pro Amnistía, organización que lucha por la amnistía de los presos y presas políticas vascas. Dicha amnistía se consigue parcialmente en julio de 1976 y es ampliada en marzo y mayo del año siguiente. Es a partir de este momento que en España se inicia la llamada transición democrática, que a nivel internacional se ha mostrado como ejemplar, pero que ha mantenido todas las estructuras del régimen franquista intactas. Un sucesor designado por el propio Franco y no elegido por el pueblo. Tribunales de excepción creados durante la dictadura que solo cambian de nombre. Ministros franquistas que pasan a ocupar cargos en partidos políticos. Un ejemplo claro es Manuel Fraga. Ocupaba el cargo de ministro del Interior durante la dictadura franquista y tras la muerte de Franco crea el partido político Alianza Popular, que años más tarde pasará a ser el actual Partido Popular. O el caso de Felipe González, puesto a dedo como secretario del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, para alejar el partido de sus ideas marxistas y hacerlo más cercano al régimen. En 1977 se realizan las primeras elecciones en España tras la dictadura en las que el partido político UCD, partido de centro-derecha liderado por Adolfo Suárez, gana las elecciones. En esta recién estrenada democracia, desde 1975 a 1980, operaron diversos grupos formados por policías y militares, como Alianza Apostólica Anticomunista, Guerrilleros de Cristo Rey, Batallón Vasco Español y comandos antimarxistas, todos afines a la dictadura franquista y con prácticas paramilitares, cuyo objetivo era la eliminación de militantes independentistas vascos. Pese a los intentos de eliminar el movimiento político en Euskal Herria, en 1978, 5 partidos políticos de izquierdas e independentistas firman un acuerdo y crean Herri Batasuna,
una coalición para aglutinar fuerzas y presentarse a las elecciones. En 1979 nace Gestoras Pro Amnistía y con su trabajo pretende contribuir a una apertura de un proceso político democrático en el que desaparezcan las causas que originan la existencia de presos y presas y refugiados y refugiadas políticas vascas. También ofrece asistencia jurídica, económica y sanitaria a los militantes vascos. En 1980 hay 265 presos y presas políticas vascas. Años después, en el 2001, los tribunales españoles ilegalizarían Gestoras Pro Amnistía. Pero seguimos en la España posfranquista. Tras la victoria electoral en 1982 del PSOE, liderado por Felipe González y en la que Baltasar Garzón participa, surgen los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación. Los GAL son otro grupo paramilitar, mercenarios contratados por policías españoles, financiados con fondos reservados y organizados desde el propio Ministerio del Interior y la Presidencia del Gobierno, a través de responsables de la lucha antiterrorista en el País Vasco. El caso más conocido de víctimas mortales de los GAL es el de Lasa y Zabala, dos jóvenes militantes vascos secuestrados en el año 1983 en Bayona, provincia de Lapurdi. Fueron detenidos, torturados y asesinados por parte de miembros de los GAL. Los enterraron en cal viva y sus cuerpos se encontraron al año siguiente a más de 900 kilómetros del lugar donde desaparecieron. Pero pasarán 10 años hasta que los cuerpos se identifiquen y vuelvan a sus pueblos. Las penas de cárcel que se aplicarán a los responsables serán mínimas y los gobiernos del PSOE y del PP indultarán a los que quedan en prisión. En la actualidad, ningún miembro de estos grupos paramilitares permanece en prisión por los crímenes cometidos y no existe ninguna investigación sobre la responsabilidad de las acciones que cometieron en toda Euskal Herria. Anglesa Frantzian sartzen, bada Espainia lat bagoazun. Es un secreto a voces que el señor X, la figura que encabeza la estructura de los GAL, es Felipe González. Si hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González, del ministro Barrenuevo y del señor San Cristóbal. Otro mecanismo de represión utilizado por Felipe González ha sido la deportación. Desde 1981 hasta 1987 se deportan a decenas de militantes independentistas vascos, llevándolos a países como Panamá, Cabo Verde, Ecuador, Cuba, Venezuela. En esta ola represiva, la juventud vasca también es golpeada. La dificultad de encontrar un empleo digno, de poder estudiar en euskera, la introducción de la heroína por parte de policías y la obligación de realizar el servicio militar español hace que se radicalice la lucha juvenil y la autoorganización tome forma. En 1979 nace Jarrai, organización juvenil del Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Ellos siguen usando su violencia para mantener su ley. Una mención especial merece el llamado Plan CEN, o Zona Especial Norte. Esta estrategia represiva, diseñada por el ministro del Interior del gobierno de Felipe González, José Barrio Nuevo, se basa en declarar sospechosa toda aquella persona que lleva una vestimenta o apariencia concreta.
Esto supone una carta blanca para la policía, para detener o identificar a la juventud. Te van a ligar, ojalá lleves encima tu carnet de identidad. Barrio Nuevo será condenado en 1998 por su relación con los GAL. En este mismo contexto surge en Euskal Herria el llamado rock radical vasco, movimiento musical que denuncia en muchas de sus canciones la situación de acoso a la que se somete a la juventud y la realidad que se vive en Euskal Herria. Hoy en día todavía se siguen coreando las canciones que hicieron grupos musicales de estos años. En 1987, los diferentes partidos políticos españoles firman un documento conjunto en Madrid en el que rechazan las acciones de ETA e instan a la organización a dejar las armas. Un año más tarde, todos los partidos políticos del Parlamento vasco, a excepción de Herri Batasuna, firman el Pacto de Ajuria-Enea, un pacto que condena cualquier tipo de violencia excepto la ejercida por el Estado, en un intento de aislar políticamente a la izquierda abertzale, la izquierda revolucionaria vasca, diferenciando entre demócratas y violentos. Ese mismo año, ETA declara un alto al fuego de 60 días. Se inician las negociaciones de Argel. Representantes de ETA y del gobierno español negocian una salida al conflicto, pero no se llega a ningún acuerdo. El alto al fuego finaliza. El gobierno español, junto con la colaboración del Partido Nacionalista Vasco, pone en marcha la política de dispersión de los presos políticos, que perdura hasta hoy en día. Según la ley penitenciaria en el Estado español, los presos y presas deben estar en cárceles cercanas al lugar donde viven, pero los gobiernos español y francés aplican una política que lleva a los presos y presas vascas a cárceles situadas a cientos, incluso miles de kilómetros de sus casas, perjudicando sobre todo a las personas que viajan a visitarles. Debido a dicha situación, 16 personas han muerto en accidentes de tráfico. En 1995, la izquierda abertzale, es decir, el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, lanza una nueva propuesta, Alternativa Democrática, una propuesta de mínimos democráticos que se basa en el reconocimiento de la territorialidad de Euskal Herria, la soberanía residente en el pueblo y el derecho a la autodeterminación. El apoyo por parte de ETA a esta propuesta deriva en el cese total de las actividades armadas. El gobierno español rechaza esta propuesta, se silencian los medios de comunicación y se encarcela a las personas de la estructura nacional de Herri Batasuna. Años después, en 2003, la Audiencia Nacional Española, tribunal de excepción heredado de la dictadura, ilegalizará a Herri Batasuna. En 1995, el número de presos y presas políticas vascas asciende a 547. En 1998, se firma en Estella un pacto entre diferentes partidos políticos, organizaciones sociales y sindicatos vascos. Este pacto se basa en la negociación política en ausencia de violencia para dar respuesta a las aspiraciones de soberanía de Euskal Herria. Este pacto se conoce como Pacto de Estella o Acuerdo de Lizarra. Ese mismo año, ETA declara una tregua indefinida y sin condiciones. Una vez iniciada la tregua, el gobierno inicia conversaciones con dirigentes de Herri Batasuna. Poco después, Herri Batasuna llega a un acuerdo electoral con otras fuerzas firmantes del Pacto de Estella y se presenta a las elecciones con la agrupación Euskal Herritarrok. En 1999, el gobierno de España vuelve a reunirse con representantes de ETA en Zúrich, pero estas conversaciones no siguen adelante y unos días más tarde, 2 de los negociadores de ETA son detenidos. A finales de 1999, ETA declara rota la tregua debido al inmovilismo de los gobiernos vasco y español y por la represión a la que es sometida la izquierda independentista vasca.
En el año 2000, la juventud da un salto cualitativo, uniéndose Jarray con Gazteriak, la organización juvenil del País Vasco francés. De esta manera nace AICA, organización juvenil independentista y socialista, con presencia en toda Euskal Herria. A partir de marzo del 2000, el gobierno del Partido Popular, con José María Aznar a la cabeza y con una mayoría parlamentaria, inicia una nueva campaña antiterrorista. Se reforma la ley de partidos para que Herri Batasuna sea ilegalizada. Paralelamente, la Audiencia Nacional considera ilegales a las organizaciones juveniles Jarray y AICA. Se inician grandes operaciones policiales en contra de la juventud vasca, deteniendo, torturando y encarcelando a decenas de militantes. Como respuesta, en el año 2001, la Juventud Independentista y Socialista Vasca crea una nueva organización, con el nombre de SEGI. En 2007, el Tribunal Supremo declarará que todas las organizaciones juveniles forman parte de ETA, declarando terrorista a la juventud vasca organizada. Pero el Estado español no se conforma solo con golpear a la juventud. En esa misma época se inician una serie de juicios contra el denominado entorno de ETA. Personas y organizaciones sin ninguna vinculación con la organización armada son juzgadas como colaboradores, enfrentándose a penas de cárcel de hasta 20 años. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atsedenik hartu gabe. Se cierra el único diario escrito totalmente en euskera, además del diario, la revista y la radio afines al independentismo vasco. Los periodistas detenidos son sometidos a tortura y años de prisión sin que se celebre ningún juicio con garantías. Esta espiral de represión es conocida como el Macro Sumario 1898, instruida por el juez Baltasar Garzón, especialista en basarse en la teoría de todo es ETA. Además, a los presos y presas vascas se les aplica la denominada Doctrina Parot, por la cual todos los beneficios penitenciarios les son retirados. Será en el año 2010 cuando el Tribunal de Estrasburgo obligará al Estado español a retirar esta doctrina por considerar que atenta contra los derechos humanos. En el año 2000, el número de presos y presas vascas asciende a 521. Pero siguiendo con la agenda política, en 2001 se vuelven a celebrar elecciones en el País Vasco. Herri Batasuna culmina su proceso de debate,
nace Batasuna, partido político vasco independentista y socialista con presencia en todo el territorio de Euskal Herria. En 2002, tan solo un año después de la creación de Batasuna, los partidos políticos españoles modifican la ley de partidos y los tribunales inician el trabajo para ilegalizar a Batasuna. En marzo de 2003, Batasuna es ilegalizada, sus sedes cerradas y sus dirigentes encarcelados. Se usa de nuevo el argumento de que todo es ETA. Con la reiterada ilegalización de partidos políticos, se crea una situación de apartheid político. Esto supone que una parte de la población no puede presentarse a las elecciones o que los votos que contiene dicho partido sean considerados nulos. El 11 de marzo de 2004, 3 días antes de las elecciones españolas, explotan 10 cargas de explosivos colocadas en trenes de pasajeros en Madrid. Automáticamente, por parte del gobierno español del PP, se culpabiliza del acto a ETA, en un claro intento de engañar a la población y crear pánico. ETA, a través de una llamada a la televisión pública vasca, niega tener relación con el atentado. Aún así, hoy en día todavía hay sectores del PP que continúan manteniendo esta hipótesis, dado que pierden las elecciones por su manipulación mediática en favor del PSOE, liderado por José Luis Rodríguez Zapatero. En el 2004, el número de presos y presas políticas continúa aumentando. Asciende ya a 719 personas, dispersadas entre los estados español y francés. El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organiza un acto político multitudinario en el velódromo de Donostia, San Sebastián, que su portavoz, Arnaldo Otegi, presenta como un acto ilegal de una organización ilegal. En ese acto se presenta la propuesta de Anoeta para la superación del conflicto, propuesta que sería asumida por ETA y gran parte de la izquierda independentista vasca. La propuesta se basa en la creación de 2 mesas de diálogo, una entre el gobierno español y ETA y otra entre todos los partidos políticos. En marzo de 2006, ETA anuncia mediante un comunicado un alto al fuego permanente, con la intención de impulsar un proceso que culmine con la creación de un nuevo marco político. 3 meses después, el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia el inicio del diálogo con ETA. Entre septiembre y noviembre de 2006, se celebran en secreto 11 reuniones en Loyola, de las cuales se elabora el denominado Acuerdo de Loyola, un preacuerdo alcanzado entre ETA y el gobierno español, en el que, entre otros puntos, se reconoce la identidad del pueblo vasco y el euskera como lengua oficial en todo el territorio, y la creación de un órgano institucional para el País Vasco y Navarra, las partes del territorio de Euskal Herria bajo dominio español. Pero la aparente buena disposición del gobierno a negociar queda en entredicho a lo largo de ese tiempo, en el que continúa la represión hacia el Movimiento de Liberación Nacional Vasco. Continúan las detenciones, las torturas y la dispersión de los presos. Los acuerdos de crear un clima de paz son incumplidos por parte del gobierno y ETA rompe el alto al fuego. En 2007, el número de presos y presas políticas vascas es de 709. Durante el 2008, la actividad de ETA continúa y la represión golpea al movimiento independentista. Se ilegalizan a Gestora Pro Amnistía y Askatasuna, organizaciones que dan atención a presos y presas y refugiados y refugiadas. En tan solo un año, el número de presos y presas aumenta a 762. En el 2009, las fuerzas de represión españolas llevan a cabo una operación policial en la que detienen a 9 personas en Donostia. Estas personas estaban reunidas redactando una nueva estrategia para el conjunto de la izquierda independentista vasca. Superando todos los obstáculos, este documento se distribuye por todo el territorio vasco para promover el debate entre las bases del movimiento. Después de algunos meses,
Las bases de Batasuna presentan en febrero del 2010 el documento Zutik Euskal Herria, Euskal Herria en pie, en el que para dar salida al conflicto se asume un proceso democrático en ausencia de violencia y acumulación de fuerzas soberanistas. En el documento se descarta el uso de la violencia y se apela a una aglutinación de fuerzas para un cambio democrático. La lucha de masas, la lucha institucional y la lucha ideológicas como únicas vías para conseguir la independencia y el socialismo en Euskal Herria. Tras la petición de diversos mediadores internacionales, así como partidos políticos independentistas vascos, en 2011, la organización ETA anuncia un alto al fuego a través de la cadena de televisión británica BBC. En febrero de 2011, se presentan los estatutos de la nueva formación política vasca e independentista, SORTU. Con esta nueva formación, se materializa la estrategia plasmada en el documento Zutik Euskal Herria y se abre una nueva etapa dentro de la izquierda independentista vasca. Pero pese a encontrarse en un nuevo escenario político en el que ETA está dispuesta a dejar la lucha armada y SORTU rechaza cualquier tipo de violencia, el Tribunal Supremo deniega la inscripción de SORTU en el registro de partidos, considerando la nueva formación como sucesora de Batasuna y no desvinculada a ETA. La doctrina del juez Baltasar Garzón de que todo es ETA continúa firme. En octubre de 2011 se celebra en Donosti la Conferencia Internacional para promover la resolución del conflicto en el País Vasco. Acuden personalidades internacionales como el Premio Nobel de la Paz y exsecretario de la ONU Kofi Annan, ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern, ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Brundtland, ex ministro de Defensa e Interior de Francia Pierre Hoche, el presidente del Sinn Féin Gerry Adams y el jefe del gabinete de Tony Blair Jonathan Powell. La conferencia concluye con una declaración de 5 puntos en la que los representantes internacionales instan a ETA a un cese definitivo de la violencia y al gobierno español que inicie las conversaciones para tratar las consecuencias del conflicto. ETA considera que la conferencia internacional celebrada recientemente en Euskal Herria es una iniciativa de gran trascendencia política. La resolución acordada reúne los ingredientes para una solución integral del conflicto y cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad vasca y de la comunidad internacional. 3 días después, ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada. ETA ha decidido el cese definitivo de su actividad armada. El gobierno español, por su parte, dirigido de nuevo por el PP de la mano de Mariano Rajoy, rechaza la declaración de Aiete y años después citará a juicio a los miembros del Grupo Internacional de Contacto, organismo para ayudar en la solución del conflicto vasco. Pese al anuncio del cese de la lucha armada, el número de presos y presas continúa siendo elevado, 703. En junio de 2012, SORTU es legalizado por el Tribunal Constitucional, al considerar que la sentencia anterior vulnera el derecho de asociación de los miembros de SORTU. En las elecciones al Parlamento Vasco de 2012, SORTU se presenta junto con otros partidos políticos bajo la coalición Euskal Herria Bildu. Esta coalición se crea para ofrecer a la ciudadanía vasca un proyecto de soberanía nacional y de verdadera transformación social, apostando por poner la soberanía política y económica al servicio de un nuevo modelo económico, ecológico y social, con una redistribución justa de la riqueza y de lucha contra la exclusión social, teniendo a la mayoría trabajadora como su referente fundamental. El conflicto político que vive Euskal Herria no está resuelto. Se niega el derecho de autodeterminación del pueblo vasco. Continúan los juicios políticos contra militantes y organizaciones vascas. Existen decenas de exiliados que no pueden volver a sus casas. Continúa habiendo cientos de presos y presas políticas dispersadas en las cárceles de los estados español y francés, algunas de las cuales están gravemente enfermas. Para el Estado español y el Estado francés, ser independentista y socialista sigue siendo sinónimo de ser terrorista.
La reducción en el número de presos no se debe a una atenuación en la política represiva de los estados, sino porque los que han salido en libertad lo han hecho con las condenas cumplidas completamente, y por la anulación por parte del Tribunal de Estrasburgo de la llamada doctrina Parot. Desde 1960 hasta la actualidad, más de 10.000 personas han denunciado torturas mientras estaban detenidas. De todos estos casos, tan solo el 5% se ha llevado ante los tribunales. El Estado español siempre ha negado la existencia de torturas durante los periodos de incomunicación de los detenidos y detenidas. Ez du beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Hoy en día, la izquierda independentista vasca y el movimiento popular continúan adelante con su lucha por una Euskal Herria independiente, socialista, feminista y euskaldun, desarrollando el trabajo en diferentes frentes: político, laboral, juvenil, feminista, internacionalista, de solidaridad con los presos y presas, en favor del euskera. Generación tras generación, esta lucha milenaria sigue viva.